Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Reflexiones metaficcionales. Primera parte. Fue ese día que descubrió la verdad sobre su mundo, mucho antes de la llegada de los Quirks, año desconocido, ciudad desconocida, el lobo que camina como un humano realmente existe. Se preguntó el chico de cabello negro y ojos grises. Este niño no tendrá nombre en esta historia, estás herido, vas a morir, dijo el chico simplemente, acercándose a la criatura que lo miraba con los ojos en blanco. ¿Cómo empezó todo? No hace falta una explicación concreta, simplemente porque es una ficción. 1. El hombre lobo es un críptico muy famoso, no esperaba encontrar uno real en este bosque, dice simplemente, reajustándose las gafas. El lobo lo miró sin decir palabra, exhausto, como si cargara con un peso mayor que la muerte que le esperaba. ¿De dónde eres?, preguntó el niño, agachándose junto a la criatura. Yo vengo de otro mundo, dijo, mirando el cielo artificial. ¿Creado desde cero, otro mundo?, se preguntó el niño, y entonces, como si una fuerza narrativa le respondiera, la realidad que lo rodeaba se desgarró, se moldeó y se reformó, adquiriendo un inquietante aspecto caricaturesco. Ante los ojos atónitos del niño, criaturas heteromórficas de todos los tamaños, formas y colores jugaban, se perseguían y morían de formas grotescas para volver siempre a la vida como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estoy aquí?, se preguntó el niño mirándose a sí mismo, todo su ser se había metamorfoseado para corresponder a este extraño mundo. Es mi mundo, o mejor dicho, los recuerdos que tengo de él. Me expulsaron de allí y me condenaron a vivir en tu mundo porque cometí un error. Un error del que no me arrepiento. ¿No somos reales? ¿Qué es la realidad cuando somos seres de papel? No lo entiendo. ¿Somos seres de papel? ¿No somos reales?, preguntó el niño. El lobo le tocó la cara, su respiración cada vez más débil. En mi mundo, estamos condenados a jugar y morir para divertir a los lectores, seres que provienen de lo que se llama la vida real. Somos creaciones de autores, de personas que moldean nuestros destinos, nuestros personajes, nuestra apariencia y nuestra existencia. Son dioses que construyen nuestro mundo. Provienen de la vida real. Nosotros solo estamos ahí para satisfacer a sus lectores. Un día, me harté. Ya no quería sufrir eternamente y me condenaron a resucitar para el beneplácito de quienes observan tras la pantalla. Por voluntad propia, me quité la vida. Mi alma fue al cielo, donde todas nuestras historias cobran vida, y me enfrenté a mi propia autora. Estaba furiosa, sus lectores habían bajado por mi culpa, así que me echó de mi realidad. Por eso terminé aquí, concluye mientras la realidad se recompone para volver a su estado anterior. El niño no dice nada, observa el cielo, ese cielo que tal vez no existía, tú, yo, todo lo que sabes, somos solo ficción, seres creados para ser consumidos, nada es verdad, y hasta esta conversación que tengo contigo, fue el autor quien lo quiso. 6. El lobo murió, el chico de cabello oscuro miró su cuerpo, con los ojos vacíos y paralizados, ahí fue donde vio el rastro de sangre, y ante sus ojos, vio el bolígrafo coloreando la página en blanco donde estaba el lobo, el color rojo intenso, él era solo una línea en una página en blanco y el autor lo estaba observando, no era real, su vida, su historia fue leída, consumida, comentada, ya no sabía qué pensar mientras el cadáver del lobo yacía en esa página en blanco, eran solo palabras, escrito por un autor, los caracteres no tienen existencia fuera de las palabras que los componen. 4. Roland Barthes continuará, pensamientos de los creadores. Omniguela mira, espero que lo disfruten. No olviden votar y comentar. Por favor. Es un concepto nuevo que me encanta. Y me encanta ser el héroe X. Intentaré publicar con super regularidad. Comentario. 9 comentarios. Votar. Capítulo 2. Reflexiones metaficcionales parte 2. Se despertó al día siguiente, como si todo fuera un sueño, pero ese no fue el caso. ¿He estado soñando?, se preguntó el niño mientras salía de la cama. No, ya que el narrador lo acaba de decir, no he soñado, se dijo con calma, mirándose en el espejo. Entonces notó un cambio extraño. ¿Por qué tengo el pelo blanco?, se preguntó con los ojos cómicamente abiertos. Debo admitir que me viene bien, ¿fue el autor quien hizo eso?, se preguntó el niño mientras se cepillaba los dientes y se vestía para la escuela. ¿Este chico vive solo? ¿Para qué? ¿Porque es ficción? Estaba en la cantina, comiendo un sándwich mientras jugaba con una moneda entre los dedos. Estaba en la cantina, comiendo un sándwich mientras jugaba con una moneda entre los dedos.
De repente, recibió un golpe en su hombro izquierdo que hizo que la moneda cayera. Pues bien. ¿Qué haces aquí? Podrías haberme esperado. Gritó un chico de pelo castaño y puntiagudo. Se llamaba Takumi, lo siento, estaba un poco perdido en mis pensamientos, dice simplemente. Te perdono. Pero dime, tu nuevo corte de pelo mola. El blanco te hace súper carismático. ¿Es cierto? Gracias, dijo con una sonrisa sincera mientras recogía su moneda. Tío. Bien. No eres el de siempre. Seguro que has estado siguiendo la serie de BoJack Horseman toda la noche, dijo con una gran gota de sudor en la cabeza. ¿De dónde sale esta gota en su cabeza? Nunca lo había visto antes, se dijo con los ojos muy abiertos. ¿Eh? ¿Tengo algo en la cabeza o qué? Dijo Takumi, rascándose la cabeza avergonzado. La gota de sudor todavía estaba allí, ¿podría ser esta la manera que tiene el autor de representar una emoción particular en un personaje? Se preguntó el niño, mirando a su alrededor. Observó a los estudiantes. Niñas rodeadas de corazones o estrellas. Un niño con rasgos negros verticales en la cabeza se lamentaba, el lenguaje visual en el manga y el anime, así es como el autor nos muestra nuestras emociones. Es una indicación visual para los lectores, se dijo el chico, tocando la gota de sudor en la cabeza de su amigo. Explotó, guau. ¿De qué estábamos hablando, tío? Deberíamos volver a clase. Dijo Takumi, sonriendo, mientras se levantaba. El chico de cabello oscuro simplemente asintió, ¿qué acaba de pasar? Se preguntó. Unas horas más tarde, el niño estaba en la calle, escribiendo notas en su cuaderno. Ante sus ojos, vio el lápiz gigante del autor creando personas que caminaban como él. Algunos estaban enojados, otros felices, otros tristes, el autor representó todas las emociones a través de su pueblo, ¿y qué sintió? Sorpresa quizás, respondió el niño, mirando un punto invisible. La calle era solo una página en blanco donde zigzagueaban sin cesar palabras que se unían para dar frases, luego textos y... Pero había un objetivo. Satisfacer a los lectores. Y aún así, si soy un personaje de ficción, nada me pertenece. Mi cuerpo y mis emociones son producto de la imaginación de quien me creó. Todo lo que hago se describe y se explica a los lectores. El viento soplaba y el niño podía sentir el frío mordiendo su piel. Todo lo que siento, la alegría, el dolor, si el autor quisiera, no sentiría nada. Darme emociones es, por tanto, coherente con la lógica de la vida real, se dice mientras observa los coches en la carretera. Estaban rodando y su brom. Estaba escrito en onomatopeya que flotaba en el cielo antes de desaparecer. ¿Qué pasaría si? Comenzó antes de caminar hacia la carretera. Fue la prueba definitiva, estás loco. Estás loco. Atención. Ah. Mierda. Llame una ambulancia. Mi sangre, es roja, siempre ha sido roja, ¿por qué el autor usa este color? Se preguntó al ver el lápiz del autor colorear la calle con su sangre ficticia. Sus pensamientos se dirigieron al lobo que había muerto ayer. ¿Qué pasa tras la muerte de un personaje de dibujos animados? ¿Es la muerte una constante en este universo ficticio? Me pregunto si moriré. Supongo que es decisión del autor, la ficción es una prisión donde las sentencias son los muros. Autor desconocido. Continuará, comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 3. Reflexiones metaficcionales parte 3. Un encuentro decisivo. El niño de pelo blanco se despertó en el hospital, él todavía estaba vivo, el dolor estaba muy presente y pesaba sobre su cuerpo, se despertó. Parece que, este joven seguramente necesita ayuda. Sus preocupaciones, las emociones que muestran, todo esto es solo un reflejo de la vida real. Lo entendí, no puedo morir hasta que el autor lo decida. Así que soy un personaje muy importante, se dijo con calma, mirando el lápiz del autor dibujado en su habitación de hospital, a los médicos que vinieron a preguntar por su salud e incluso a Takumi, que también estaba allí, llorando a mares. No le dieron el alta del hospital hasta 2 meses después, regresó a casa y observó su entorno ficticio con renovado interés. Estaba mirando las palabras que el autor estaba escribiendo, palabras que se convirtieron en seres físicos que él tocaba. Escribió toda esta reflexión en un cuaderno. Reflexiones metaficcionales. ¿Un título evocador, crees eso? Preguntó el niño, haciendo malabarismos con la moneda entre sus dedos con impresionante destreza. Metió la moneda en la máquina expendedora y cogió una lata de refresco. Lo bebió mientras caminaba, por lo que el mundo a su alrededor adquirió un hermoso tono pastel. ¿A eso le llamamos animación? Es curioso ver cómo se manifiesta en esta ficción.
La estética pastel se movía, cambiando la forma de las personas y los objetos a su alrededor. Se miró y rió, pensando que era muy raro con este estilo de animación. Y sin embargo fue magnífico, tienes razón, dijo el niño mientras reanudaba el camino a casa. ¿Quién eres tú? Preguntó el niño, mirando con preocupación y miedo a la mujer sentada en su casa. Ella estaba frente al televisor, sin girarse hacia el chico que se sentía cada vez más incómodo. Miró su pantalla y sus ojos se abrieron. Lo que transmitieron en la televisión fue simplemente una sucesión, montada como una película, de lo que le sucedió. Su encuentro con el lobo, sus reflexiones, su accidente. La mujer termina volviéndose hacia él, con una expresión serena, pero vacía. Fue muy perturbador. Buenas noches, soy quien te creó, soy la autora. Tenemos mucho que contarnos, dijo simplemente la mujer mientras apagaba el televisor. La ficción es solo realidad sin verdad social. Georges Boullier continuará, pensamientos de los creadores. Omniguela mira. Espero que lo disfruten. Entramos en una nueva etapa de mi historia. No olviden votar, comentar y enviar piedras de poder, por favor. Nos vemos pronto. Que la fuerza los acompañe. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. La página en blanco. Un simple paseo por la hoja en blanco donde nacen mis historias. Mi personaje y yo observamos este lugar vacío y desierto y pronto esta página se llenará. ¿Continuamos? En el próximo capítulo todo dependerá de ti, pero solo debes saber que X nació después de eso. Como autor, le explico mis retos, mis miedos, mis sueños, mi sufrimiento por tener que sacrificar algunas de mis creaciones, le explico su mundo a través del manga My Hero Academia. Entiende rápido, es bueno, le explico su papel en mi creación. Seguimos hablando mientras caminamos por la página en blanco, no tan blanco como eso, pero no nos importa. Durante nuestra discusión, mi personaje a menudo gira la cabeza para miraros a todos. Él sabe que tú eres la fuente del poder que tendrá, ustedes, los lectores. Este capítulo será demasiado corto, me dijo. Me río de tanta impertinencia. Seguimos caminando sobre la página en blanco mientras hablamos. Juega con su moneda entre los dedos. No es realmente un capítulo, ¿pero qué es? El título lo dice solo, es una página en blanco, me dijo mi personaje con una pequeña sonrisa. Así que no hay nada más que añadir, excepto... Continuará, pensamientos de los creadores. Omniguela mira. Para vosotros, mis lectores de fanfics. El que lee vive muchas vidas, el que no lee vive solo una. Humberto Eco. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 5. La autora y su personaje. Hablamos durante incontables horas, le había explicado todo lo que necesitaba saber y hacer, así que soy el guardián de esta narrativa, debo hacer que esta historia sea entretenida para los lectores y asegurarme de que nada invada la línea de tiempo. Sí, es fácil, dice con una sonrisa traviesa mientras juega con su moneda. Negué con la cabeza, divertido. Tu poder proviene de la confianza que los lectores depositan en ti como protagonista. No puedes morir mientras la historia continúe y los lectores estén satisfechos. Mi personaje asintió y te miró con una sonrisa serena. Este es el precio a pagar por haber descubierto la verdad, ser un personaje principal, dice mientras juega con su obra. Esta cayó al suelo, la página en blanco, y se convirtió en la palabra pieza que estoy escribiendo ahora. ¿Y entonces? ¿Qué quieres hacer primero? No lo sé realmente, antes de convertirme en un héroe como dices, creo que terminaré mis estudios, se rió, pasándose la mano por su inmaculado cabello blanco. Asentí en silencio. Puedes irte ahora, recuerda que ya no eres solo un personaje, estás mucho más allá, eres el primero. ¿Fue una bendición? ¿Una maldición? Dependía de cómo lo concibiera. ¿Qué se siente al ser un dios, al controlar parte de la página en blanco? No me siento privilegiado, me siento extrañamente bien con este sentimiento, y eres tú quien quiere que me sienta así. Después de todo solo soy tu personaje, dice encogiéndose de hombros. Aunque me opuse a este destino es porque lo escribiste tú diriges todo, dijo mirándome de reojo con una sonrisa serena. Así que no hay nada más que añadir. Mi personaje chasqueó los dedos, y este mundo desértico en el que nos encontramos adquirió la estética de un cubo tridimensional. El blanco del papel y el negro de la tinta se fusionan en perfecta armonía, dando una animación en blanco y negro única. Sonreí mientras me alejaba, como cientos de páginas pasadas a una velocidad prodigiosa. Nos vemos, Amira.
Me sonrió una última vez. Por supuesto que nos volveremos a ver, idiota, eres mi personaje favorito, aquí es donde todo comienza para ti, y yo estaré allí, en cada paso del destino que he forjado para ti, y espero que a vosotros también os guste, lectores, porque es la historia de cómo un personaje de fanfic se convirtió en algo más que un personaje, se ha convertido en el héroe de los héroes, se convirtió en X. Cuando recuperé la conciencia en mi oficina en la vida real, miré este capítulo 5, me alegró ver que disfrutas las aventuras de X. Y cuando estaba a punto de escribir el capítulo 6, me vinieron a la mente las sabias palabras de este escritor. El artista no debe ser juez de sus personajes y sus palabras, sino solo un testigo imparcial. ¿Quién dijo eso? No lo recuerdo. ¿Sabías que? Continuará. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 6. El advenimiento de los quirks. Después de 2 capítulos con el autor, finalmente regresé. Me hiciste esperar, narrador, sonríe el joven de cabello blanco. Entró en la cocina y decidió preparar la cena. Ahí es donde empezamos la elipse, ¿no? No hagamos esperar más a los lectores, dijo el chico, cortando las verduras. Sí, así es. Así, el joven de cabello blanco continuó sus estudios en el ámbito jurídico y comercial. En 5 años se graduó, optó por un trabajo sencillo como asistente en una empresa de producción. 5 años después, Takumi se casó. Desafortunadamente, la esposa de Takumi, Xiaolin, había tenido muchos abortos espontáneos, lo que angustió a la pareja. Terminaron adoptando a un niño 2 años después, y como un milagro, Xiaolin tuvo un embarazo sin dificultad, finalmente tuvo un bebé sano. Pero, por desgracia, la llegada de este milagro llegó con la muerte de Takumi en un accidente de coche. Todo esto nos lleva al momento presente, cuando el bebé de Xiaolin estaba durmiendo en su cuna en la sala de maternidad. Había nacido hacía apenas 6 horas, y la noticia de la muerte de Takumi también acababa de llegar. Pero este nacimiento marcó el advenimiento de una era que cambiaría la faz del mundo para siempre. Flaas. El hombre de pelo blanco vio la onomatopeya escrita sobre el bebé que se retorcía. ¿Qué significa? ¿Por qué brilla este bebé? Gritó el doctor, alejándose del bebé resplandeciente. Esto no es humano. Gritó horrorizada una enfermera. Pronto, el mundo descubriría al hombre que sería apodado el bebé luminiscente. Este fue el comienzo del nacimiento de una nueva humanidad, ese fue el comienzo de, el advenimiento de los quirks, y la llegada de las peculiaridades traerá su cuota de crisis y revoluciones. La historia de mi academia de héroe finalmente estaba comenzando, y el hombre de cabello blanco observaba como un simple lector. Luego, 2 meses después, continuará, Pensamientos de los creadores. Oh Miguel Amira, oh Miguel Amira. No puedes esperar a saber qué sigue, ¿verdad? Preguntó el hombre de cabello blanco, reajustándose las gafas con una sonrisa serena pero traviesa. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 7. Historia. 2 meses después, no puedes condenarlo. No hizo nada malo. Gritó Xiaolin, abrazando a su hijo. Cállate, bruja. Este bebé es una abominación. Gritaron varias personas entre la multitud. Quizás sea la señal de Dios. Nos envía a este bebé para contarnos una profecía. Exclamó un sacerdote con esperanza. La multitud coreaba, dividida entre el miedo paranoico, la fascinación y la repulsión. Xiaolin estaba llorando, abrazando al bebé al que había llamado Lin Lin. Mi hijo no es un monstruo, es especial, tiene algo que lo distingue de otros humanos. Tales eran los pensamientos de aquella a quien los anales de la historia heroica recordarán como la madre de las rarezas. Luego, como un contagio, la gente comenzó a manifestar poder en todo el mundo, desde simplemente crear hielo hasta transformarse en un animal. La mayoría de los humanos ahora poseían superpoderes. Había decenas de teorías que intentaban explicar este fenómeno. Se produjo entonces lo que los historiadores llaman la fractura. Los humanos alterados y los humanos inalterados libraron una guerra entre sí. En aquel momento, solo el 20% de la población mundial estaba afectada por este fenómeno. Así que había una especie de segregación contra estas personas. Nuestro protagonista de pelo blanco chasqueó los dedos y la realidad se plegó en varias secuencias que se sucedieron a una velocidad asombrosa con un sonido de un disquete rayado de fondo. Llegó al lugar que realmente le interesaba. Universidad de Harvard. Discurso del científico Carl Jung titulado La evolución humana. Lo que era ficción se ha convertido en realidad. La humanidad acaba de dar un paso importante en su evolución, el origen de sus superpoderes sigue siendo un misterio pero nos hace comprender una cosa. Ya no hay fronteras, ya no somos humanos, somos sobrehumanos. Fue el científico Carl Jung quien llamó a estos poderes
Quirks. 4. 40 años después, un descendiente de Xiaolin se casó con un destacado hombre de negocios llamado Kai Shigaraki. 4. Ella tuvo 2 hijos, Zen y Yoichi. Zen Shigaraki iba a ser aquel a quien el mundo llamaría todo para uno, pero por ahora, era un niño de 5 años frío y antipático, en total contraste con su hermano, Yoichi. Fue también en esta época cuando aparecieron los primeros villanos, que utilizaban su poder para causar estragos. Los primeros héroes, llamados justicieros, se levantaron contra ellos. Entre sus justicieros, una mujer destacará como la referencia heroica, la llamaban Paragon, la vigilante de la luz. Su verdadero nombre era Togame Yaji, Tos. Pero un día, la humanidad ha conocido al mayor villano jamás conocido, una amenaza casi divina. ¿De dónde vino? No había ninguna razón para ello, pero su llegada amenazaba con destruir la Tierra, la existencia, la historia misma. Supongo que ahí es donde entro yo, dice el hombre de pelo blanco, jugando con su moneda. Levántense, amigos míos, ganaremos. Gritó una hermosa mujer rubia con armadura. Las cámaras estaban filmando, los humanos que habían sobrevivido a la aniquilación causada por este villano observaban con los ojos empañados por lágrimas de esperanza y miedo visceral. La mujer estaba gravemente herida. Su armadura de oro y plata estaba teñida de rojo. Se tambaleaba sobre su lanza. No dejaremos que destruyas a la humanidad, Mandrak. Gritó, apuntando con su lanza a la criatura mitad humana, mitad vampiro, con el cuerpo demacrado y zombificado. La criatura simplemente levantó su mano y miles de edificios enteros fueron arrasados como si nunca hubieran existido. ¿No te das cuenta de que Mandrak solo está jugando contigo? Pronto Mandrak chupará la sangre de este universo hasta la última gota, dijo la criatura con una sonrisa extremadamente inquietante que hizo que la sangre de Paragon se helara. Togame Yaji aguantó a pesar de las lágrimas que brotaron de sus ojos. ¿Así que así es como va a terminar todo? Se dijo a sí misma con infinita tristeza. Mandrak dio un paso adelante, preparándose para su ataque final. La humanidad sollozaba, esperando su inevitable fin. Pero fue en la más total desesperación que apareció el ser que iba a poner todo patas arriba. Y lo que marcó su llegada fue un chasquido de dedos, la realidad se distorsionó a una velocidad vertiginosa. Fue como si una pantalla explotara, los rostros se suavizaron, los relieves adquirieron un aspecto cinematográfico e impactante. La realidad fue remodelada mediante imágenes generadas por computadora con un 3D ultrarrealista. ¿Una película CGI? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy así? Se preguntó Togame mientras observaba el cambio de animación. Se miró a sí misma sin entender nada. Ahora puedes descansar, estoy aquí, dice una voz masculina. Togame se dio la vuelta, aturdido. ¿Quién eres tú? Preguntó con voz temblorosa. Mandrak entrecerró los ojos al mirar al hombre de pelo blanco. Sus mechones eran como polígonos perfectos y brillaban, como la animación que lo rodeaba. Yo. Soy un héroe, respondió el hombre de cabello blanco con una sonrisa serena a Togame. Pero, no te conozco. Gritó Paragon, intentando ponerse de pie. Descansa mi pequeño, yo me encargo del resto, le dice amablemente. El mundo entero quedó sin palabras ante esta aparición. Pero este hombre desconocido dio esperanza a todos. Togame miró al hombre con ojos brillantes. Won, por favor, susurró. ¿Crees que harás algo contra Mandrak? Preguntó la criatura con una sonrisa sádica. El héroe de cabello blanco sonrió y metió las manos en los bolsillos de su traje blanco y rojo. Te estoy esperando, ¿qué estás esperando? Preguntó el hombre con una sonrisa arrogante. La arrogancia de quien sabe que ganará sin ninguna dificultad. Tos. Continuará, capítulo 8. Ser héroe décimo. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Paragon con sus ojos cinematográficos CGI bien abiertos. El mundo entero, ahora personajes generados por computadora, observó con asombro esta batalla titánica, pero lo más sorprendente era la desconcertante facilidad con que este joven podía esquivar, todo le parecía tan fácil, como si nada pudiera tocarlo. Deja de moverte. Gritó Mandrak con una ira inconmensurable. Tos. ¿Qué haces, vampiro? Me aburro. A los lectores no les gusta la monotonía de este capítulo, sonríe el hombre mientras esquiva golpes que destruyen decenas de edificios con una facilidad aterradora. ¿De qué estás hablando? Gritó Mandrak con odio, agarrando finalmente al hombre de cabello blanco por el cuello y arrojándolo con una fuerza titánica por toda la ciudad. Oh, no. Gritó Paragon mientras la humanidad contenía la respiración, asustada.
No deberías haber subestimado a Mandrake, se burló el vampiro con una sonrisa extremadamente inquietante. De repente, escuchó un chasquido de sus dedos que distorsionó nuevamente el mundo, la realidad estirada y aplanada, los cuerpos fueron deformados con extrema exageración, los colores eran tan brillantes que parecían surrealistas. ¿Qué es eso?, gritó Paragón mientras flotaba boca abajo, su cuerpo transformado en un chibí de dibujos animados. ¿Qué es este delirio?, gritaba la gente con los ojos literalmente saliéndose de las órbitas. Mandrake gritó de rabia, muéstrate, sucio héroe. Gritó el vampiro mirando a su alrededor. Alguien le dio una palmadita en el hombro y cuando se dio la vuelta, vio al hombre de pelo blanco con un garrote enorme. Aquí. El hombre sonrió ruidosamente mientras le daba un golpe con un garrote que impulsó al villano por todo el universo. El hombre de cabello blanco dejó su garrote y sacó un reloj donde miró la hora con una sonrisa. Oye. Gritó Paragón, acercándose a él. Hola, veo que ya estás curado de tus heridas, dijo el hombre de cabello blanco con una pequeña sonrisa. Eso es cierto. Gritó Togame con mímica exagerada digna de un zigzag y un charco. Tos. El hombre rió levemente. ¿Pero quién eres? ¿Cuál es tu don? ¿Por qué somos como en los dibujos animados?, preguntó Paragón con extrema seriedad. Esta seriedad no va nada con el ambiente, rió el hombre mientras rebuscaba en sus bolsillos, sacando pelotas, juguetes y hasta un órgano. ¿Qué buscas? Puedo ayudarte, dijo Togame, recogiendo los objetos que el hombre de pelo blanco había tirado al suelo. No, gracias, aquí estás. Sonríe, sacando un trozo de tiza. Togame lo observó mientras dibujaba una especie de cruz en el suelo. ¿Pero por qué haces esto?, preguntó la mujer con armadura con ojos tan abiertos que llenaban su cabeza. ¿Puedes retroceder, por favor?, preguntó el hombre. Sí, claro, dijo la mujer preocupada mientras se alejaba. El hombre también retrocedió. ¿Qué está pasando?, preguntaban millones de personas mientras miraban desde las pantallas. De repente, la humanidad observó con asombro cómo Mandrake se estrellaba en el lugar exacto donde había sido dibujada la cruz, el hombre chasqueó los dedos y la realidad se distorsionó para volver a su estado original. Mandrake estaba muerto, un silencio se cernió sobre él por unos momentos, entonces la explosión, ganó. Nos salvó a todos. Fue increíble. Es un dios. Gracias por todo, señor. Paragón observó el cuerpo aplastado de Mandrake, el viento soplaba suavemente mientras ella se desplomaba, la emoción la abrumaba. ¿De verdad ganamos? ¿Mandrake ha muerto?, preguntó, derramando lágrimas de alivio, pero también de luto por las miles de víctimas. El hombre la miró con una sonrisa serena antes de alejarse. Bueno, me voy a casa, ¿qué voy a comer esta noche?, dijo bostezando. Espera. Gritó Togame poniéndose de pie. El hombre se detuvo. ¿Sí, pequeña?, preguntó amablemente. Gracias. Gracias por todo, exclamó con una sonrisa entre lágrimas. El hombre asintió con una sonrisa tranquilizadora. Eso es lo que hacen los héroes, dijo con calma. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Eres recién llegado, ¿no? Lo diremos así. No soy nadie, pero los lectores me llaman X, así que podéis llamarme así también, dijo con una sonrisa pícara. ¿Los lectores? ¿De qué está hablando?, preguntó Togame con una gota de sudor en la cabeza. Gracias, la humanidad te lo agradece, X sonríe, secándose las lágrimas. El que se hacía llamar X sonrió mientras jugaba con una moneda entre sus dedos. Se lo lanzó a Togame, quien lo atrapó, sorprendido. ¿Qué es eso?, preguntó mirando la moneda con una X grabada. Es un pequeño regalo, guárdalo con cuidado, dice amablemente, chasqueando los dedos. X desapareció, se había teletransportado, había desaparecido, dejando a la humanidad regocijarse en su victoria, y una moneda, el mundo acaba de descubrir a su héroe más grande, el héroe de los héroes, él no era nadie, pero su presencia había trastocado el mundo entero. Y para todos, era un héroe divino, él era el héroe décimo. Y la humanidad quería volverlo a ver, pero ¿dónde estaba él? Continuará, comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 9. Un día cualquiera para el héroe X. X es el héroe de la humanidad, un símbolo de justicia y poder más allá de todo lo que pudiéramos haber imaginado, afirmó con una sonrisa el presidente de la Liga de Naciones. Desafortunadamente, ha pasado más de un mes desde que peleó con Mandrake y hasta ahora no ha sido encontrado por ningún lado, dijo el periodista con un puchero triste. El presidente de la Liga de Naciones sonrió levemente. Puede que no esté allí, pero estoy seguro de que vela por todos nosotros.
Y cuando reaparezca, será para ayudarnos una vez más. X dormía, con baba en los labios y el pelo negro despeinado. No oyó el despertador, que llevaba sonando 5 minutos. Se siente bien ya no ser llamado el joven de pelo blanco, se queja X mientras se levanta de la cama, bostezando de cansancio. Bueno, creo que llego tarde al trabajo, se dice con indiferencia mientras se cepilla los dientes, se ducha y se viste. Salió de su pequeño apartamento. No había desayunado, ¿puedo saber por qué especificas eso? Comeré más tarde, dice, ajustándose las gafas y la corbata negra. Toga Miyagi estaba en la Torre de los Justicieros. Estaba frente a la ventana gigante, observando cómo la ciudad se reconstruía tras los titánicos ataques de Mandrake. La gente parecía feliz, los edificios se reconstruyeron rápidamente y lo más importante, había carteles de X por todas partes, las pantallas de la ciudad proyectaron incansablemente su imagen. Era como si estuviera en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Ella miró la moneda que sostenía en su mano. X. ¿Dónde has estado? Se preguntó la hermosa mujer rubia. Fue increíble, hasta ahora siento que todo fue un sueño, se dijo mientras miraba intensamente la moneda con sus ojos azules. Yagi. Llamó una voz masculina. Se dio la vuelta y saludó al recién llegado con un saludo militar. Señor presidente, saludó. Hola Yagi, espero que estés bien, sonrió el presidente mientras miraba la ciudad por la ventana. Togame simplemente asintió. Me pregunto si ve lo que está pasando, lo que ha traído al mundo, dijo el presidente de la Liga de Naciones. Creo que sí, me pregunto dónde podrá estar, respondió Togame. Esta moneda no nos ayudó a localizarlo, no está en ninguna base de datos, apareció de la nada. No sabemos nada de él ni de sus objetivos, dice con seriedad. Su Kirk es probablemente el más extraño y poderoso jamás registrado, tenemos que encontrarlo para contener tal poder, especialmente si alguna vez se vuelve contra nosotros, dice mientras se aleja. Togame lo vio irse con un suspiro, su expresión indescifrable mientras la ciudad aún se regocijaba por la victoria de X. Otra vez tarde. Gritó la mujer de piel azul, mirando fijamente a su empleado. Ella era la jefa de la productora donde él trabajaba. Su nombre es Iris Aoi. Lo siento, dijo con una sonrisa tímida. La mujer rechinaba los dientes con una enorme vena roja y animada en la cabeza. X miró la Cruz Roja con una sonrisa divertida. No quiero que me obliguen a despedirte. Eres una buena empleada, pero tu tardanza es intolerable. Esta es tu última oportunidad. Gritó mientras se alejaba, y X notó que llevaba una pulsera con una X grabada. La vio hablando con su asistente, mostrándole orgullosa la pulsera y elogiando a X. Es un dios de verdad. Me hubiera encantado verlo en persona. Exclamó con una sonrisa de felicidad, rodeada de corazones. Es fan de su empleada, pensó X con una sonrisa tierna y divertida. ¿Qué haces aquí? A trabajar. Gritó el jefe, fulminando con la mirada al pelinegro. Bueno, y por cierto, preciosa pulsera, sonríe con picardía. Se alejó con un café en la mano mientras Aoi suspiraba de fatiga. ¡Qué hombre más torpe!, suspiró, sonriendo a pesar de sí misma. Unas horas después, X había terminado el papeleo y se estiraba cansado. Se ajustó las gafas y se tomó su tercer café del día. Oye, ¿te gustaría ir a ese nuevo restaurante de comida rápida que acaba de abrir? Preguntó uno de los empleados a dos de sus colegas. ¿El XFC? Claro. Exclamaron los dos con alegría. Los tres. ¿Ya terminaron sus informes del día? Preguntó Aoi al llegar, dejando un montón de archivos justo delante de X. ¿Y tú todavía estás soñando despierto? Gritó, dándole una palmadita a X en la mejilla. ¿Con quién está hablando, jefe? Preguntó con incertidumbre uno de los empleados. Aoi suspiró. Su empleado de pelo negro era tan discreto que parecía modesto. Nadie se había fijado en él en 2 años de trabajo allí, excepto ella. Escríbeme tus informes antes de irte, ordenó mientras salía de la habitación. Mierda, arruinó el ambiente, dijo uno de ellos mientras regresaban al trabajo. Mientras trabajaban sin notarlo lo más mínimo, X observaba el atardecer a través de los enormes ventanales. XFC, ¿eh? Quizás debería ir un día de estos, pensó, jugando con una moneda entre los dedos. Podría incluso invitar a la jefa aunque piense que me va a echar, se rió. Un día normal para el héroe X, continuará, comentario. 4 comentarios. Votar capítulo 10.
La Navidad de X. Habían pasado 10 años, mucho había cambiado y el número de personas con peculiaridades se había duplicado, hubo entonces una multiplicación importante de villanos, esas personas que usaban sus dones para hacer el mal, así, se crearon muchas leyes nuevas para fortalecer esta sociedad cambiante, lo que dentro de unos años llamaremos la sociedad superheroica. Los justicieros ya no existen, reemplazados por los llamados héroes profesionales, son controlados por las diversas comisiones heroicas y pagados para proteger, salvar civiles y arrestar villanos. A los civiles no se les permitía usar sus quirks sin una licencia adecuada, y aquellos que desobedecían eran arrestados. Los héroes profesionales ganaron popularidad entre el público. Esto dio origen al ranking de héroes. Ya saben la historia, ¿no? ¿Para qué contarles todo esto? Deberíamos hablarles de lo que me pasa, dijo X mientras caminaba tranquilamente por la calle Nevada. Por sus heroicas comisiones, X se había convertido en una especie de forajido. De hecho, el héroe más popular del mundo no tenía licencia, haciendo lo que quería en la naturaleza sin el control de los gobiernos. Sus apariciones durante sus 10 años podían contarse con los dedos de una mano, pero cuando aparecía, siempre era para derrotar amenazas que afectaban a la humanidad y quizás a todo el universo de mi academia de héroes. Estaba fuera del sistema y aún así era considerado por millones de personas como un héroe absoluto, sus rarísimas apariciones solo alimentaron su leyenda. Él era X. Un héroe, un dios. El número 0 en el ranking, nadie podría imaginar que el héroe que tanto deseamos volver a ver paseaba por allí, admirando los árboles y los numerosos carteles navideños con su imagen. Hoy es Nochebuena, exactamente igual que en la vida real, qué casualidad, dijo X poniendo los ojos en blanco. Estornudó, acurrucándose aún más dentro de su grueso abrigo negro. Vamos corriendo a casa, comiendo un buen helado y viendo Home Alone, dice con una sonrisa feliz mientras se reajusta las gafas. Estaba a punto de retomar el camino cuando se detuvo de repente. Tal vez más tarde, pensó mientras se daba la vuelta. Mamá. Mira. Gritó un niño rubio y de ojos azules, señalando a su muñeco de nieve. Vi a este Toshiro, es muy guapo, sonríe la madre de Toshiro, una mujer rubia que seguía tan bella como siempre a pesar de los años. Togame Yaji, anteriormente heroína bajo el nombre de Paragon, se casó hace 5 años con otro ex héroe del top 10. Ella se había retirado cuando nació Toshiro. Ella observaba a su hijo jugar con una tierna sonrisa, sentado en uno de los bancos de un parque. De repente, un chasquido de dedo resonó, la ciudad estaba distorsionada y Togame reconoció esta firma mítica que no había escuchado durante mucho tiempo. Unos segundos después, la ciudad volvió a su aspecto normal. Pero para los civiles, era una historia diferente. ¿Pero qué está pasando? Somos marionetas. Parezco un calcetín con boca y pelo. Gritó una mujer mientras corría, pero sus movimientos eran tan lentos como los de un peluche que se puede manipular. ¿En serio? ¿Un show de los Muppets? Exclamó Togame, mirándose con un suspiro. ¡Guau! Mamá. Soy una marioneta. Pero no veo ningún cable que me controle. Gritó Toshiro alegremente. X hizo eso, se dijo Togame a sí misma, mirando la moneda que X le había dado. Exactamente, dijo una voz masculina mientras Togame sentía el calor de una taza de chocolate en su mejilla ahora vestida. Mamá. Ese es X. Es tan gracioso como una marioneta. Gritó Toshiro mientras se acercaba a él, con los ojos brillantes como botones cosidos. X se rió. Cariño, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Preguntó el hombre de cabello blanco con una pequeña sonrisa. Togame lo observó con una leve sonrisa, entre exasperado y divertido, mientras X se sentaba a su lado. Toshiro se interpuso entre los dos, con una gran sonrisa de júbilo en sus labios de fieltro. Y bien. Tenemos mucho que decirnos, pero primero, les deseamos a los lectores una feliz Navidad. Sonríe Greadly X, levantando 2 dedos con estilo. Sigues siendo tan raro, suspiró Togame con una sonrisa nerviosa. Feliz Navidad, queridos lectores. Gritó Toshiro haciendo grandes gestos con la mano, sin entender y simplemente siguiendo la X. Feliz Navidad, queridos lectores, Y, continuará, pensamientos de los creadores. Om Miguel Amira, Om Miguel Amira. Felices fiestas y no olvidéis comentar y dejar algunas piedras de poder. Gracias por su atención a mi historia. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 11.
La leyenda de los siglos 1. 30 años, habían pasado 30 años, un hombre de cabello oscuro estaba en una habitación de hospital, observando cómo el lápiz del autor convertía las palabras en objetos y personas, miró a la anciana tendida en la cama, conectada a máquinas que intentaban mantenerla con vida durante unas horas, su inmaculado cabello blanco, antaño rubio dorado, estaba esparcido sobre el cojín. Ella no tenía dolor, estaba tranquila, serena, como si estuviera esperando la muerte como una vieja amiga. Hola cariño, ¿estás bien? Preguntó el hombre de cabello oscuro con una sonrisa serena pero triste. La anciana abrió los ojos, no podía distinguir al hombre que estaba a su lado. X. ¿Eres tú? Preguntó débilmente. Sí, soy yo, dijo suavemente, tomando la mano de su amigo. La mujer sonrió felizmente, y en ese momento, X sintió un peso, el peso de la eternidad, el peso de ver a otros personajes desaparecer mientras él sigue allí. Tiene sentido para la trama, pero, ¿sabes, autor? Es muy doloroso también, pensó X, bajando la mirada y estrechando suavemente la mano de Togame. Gracias por todo X, todos estos años, te quedaste. Eres mi mejor amigo, mi héroe, dice con una sonrisa serena. X no dice nada, un silencio se cernía mientras el lápiz del autor continuaba esta parte. Este silencio no era ni pesado ni relajante, era silencio, simplemente. Solo el sonido de la máquina del corazón. Ayer perdimos a una gran heroína, una mujer fuerte que luchó incansablemente por el mundo. Su memoria y su legado permanecerán grabados en nuestros corazones para siempre. Descansa en paz, Togame Yaji. Fuiste nuestra heroína, nuestra amiga y nuestra hermana. Discurso pronunciado por Leona Axis, presidenta de las Naciones Unidas. Desde la muerte de Togame Yaji, hace una semana, las cosas han cambiado. La ONU tomó oficialmente el lugar de la Liga de Naciones, esforzándose por garantizar la estabilidad global. Desafortunadamente, surgieron nuevas fracturas en la sociedad. El número de personas con alteridades aumentaba, y algunos proselitistas querían regresar a la era conocida como la era pre-Kirk. Es como si la muerte de Togame hubiera llevado a la humanidad a otra parte de su historia, y Décimo fue testigo de esta epopeya, como un lector neutral que solo abre la página de este libro. La ciudad llevaba una semana inmersa en una atmósfera triste pero onírica, la ciudad estaba inmersa en una animación de acuarela, cada objeto, cada personaje, parecía dibujado en un papel. Los colores eran como líquidos y se disolvían unos sobre otros. Incluso la luz del sol quedó fragmentada por los sucesivos lavados. Todo estaba pintado, congelado como una naturaleza muerta. Un fresco digno de un cuadro de Paul Cézanne. Y en medio de este cambio, X estaba frente a la tumba de su amigo. Llevamos una semana así, dijo una voz masculina mientras se acercaba a X. Hola Toshiro, ¿estás bien? Preguntó X, girando la cabeza hacia él. Vamos a decir eso, sonríe el joven de unos 30 años mientras mira la magnífica tumba. Hemos estado así de animados durante una semana, ¿no te apetece chasquear los dedos? Preguntó Toshiro divertido. Tienes razón, cuando no controlo mis emociones, la realidad cambia por sí sola sin que yo necesariamente chasquee los dedos, dice X con una sonrisa fría. Chasqueó los dedos y la realidad se distorsionó para volver a la normalidad. Se instaló un silencio que uno podría considerar pesado. ¿Extrañas a mami, no? Preguntó Toshiro mientras se acercaba al número 0, presionándole el hombro. Sí, mucho, respondió X mirando fijamente la tumba. No puedo morir, y ver a mis amigos morir cuando yo sea eterno, no terminó su frase, Toshiro le sonrió tristemente. ¿Sabes? Mis gemelos sueñan con ser grandes héroes. Siempre me dicen que quieren ser como su abuela, dice. Toshiro no tuvo una carrera de heroísmo como su madre, estoy seguro de que se convertirán en grandes héroes como su abuela, dijo X serenamente, jugando con su moneda. Por supuesto, son los nietos de la mujer más fuerte del mundo. Sonríe Toshiro con entusiasmo. Y tú, X, siempre estarás ahí para nosotros, para el mundo. Por eso eres eterno, dijo el joven con una sonrisa brillante que contrastaba con la tristeza del lugar. X lo miró por unos segundos y luego se rió. ¿Qué dije gracioso? Se enfurruñó Toshiro mientras empujaba a X. No, nada. Tienes razón, X sonrió suavemente mientras miraba el cielo ficticio pero hermoso. La muerte de Togame marcó el comienzo de otro evento importante en la historia de My Hero Academia.
La llegada de un período llamado la Gran Oscuridad, un período que marcó el ascenso del mayor villano de la historia, el que será llamado el Rey Demonio, el Gurú de la Oscuridad, todos para uno, el siglo estará marcado por grandes convulsiones, para bien o para mal. Continuará, comentario. Dos comentarios. Votar. Capítulo 12. La leyenda de los siglos 2. La Gran Oscuridad. Zen Shigaraki, 1. Este conocido villano del mundo de mi academia de héroes. Un ser mordaz, que sueña con convertirse en el mal absoluto, destruir vidas y controlar el mundo. Poseía un don que lo hacía extremadamente poderoso. El don cuyo nombre lleva. Todos para uno. Uno podía dar y recibir dones, lo cual era prácticamente extremadamente poderoso. Como gurú, se convirtió en un símbolo de la sociedad que se fracturaba una y otra vez. Los que querían quirks los recibieron y los que no se los dieron a All for One. All for One ha adquirido así a lo largo de los años un ejército de seguidores y un número bastante grande de quirks. Asesinando silenciosamente a sus padres, adquirió una fortuna considerable, utilizando esta herencia para llevar a cabo sus malsanas cruzadas. No. No puedes hacer eso. Gritó un joven de pelo blanco en una especie de celda de prisión. Su hermano, un hombre imponente con una sonrisa perversa y sádica, le agarró la cabeza con violencia. Su mano se iluminó con una luz roja. Ahora si hago todo esto es por ti, mi hermanito, tan débil y gentil, dijo el hombre de cabello blanco con una dulzura repulsiva. No puedes ganar, el mal nunca triunfa. Gritó Yoichi Shigaraki, alejándose bruscamente de su hermano. ¿Dónde leíste esa línea? Por desgracia para ti, no será así conmigo. Ningún héroe, ni siquiera X, podrá detenerme, dijo con una sonrisa cínica pero increíblemente decidida. Todos juntos habían construido un verdadero imperio del crimen, sumiendo parte de Japón en el caos. El mundo entonces escuchó acerca de este ser malvado, un individuo que había surgido en un momento en que el mundo estaba experimentando sus mayores fracturas sociales. Este período fue llamado la Gran Oscuridad, un período extremadamente oscuro pero necesario. ¿Por eso X no intervino? En una base de refugiados, oye. ¿Estás bien?, preguntó la mujer rubia, entregándole un vaso de agua a Yoichi. Sí, gracias, dijo débilmente. Cuando lo liberamos de esta prisión donde All for One lo tenía retenido, pensé que teníamos un arma secreta para derrotarlo, pero en cambio tenemos a un hombre frágil, inútil y débil, dijo un hombre de cabello rubio que parecía una mujer. La mujer se levantó bruscamente y miró fijamente a su hermano gemelo. Tokito. ¿No te da vergüenza hablar así? Papá y abuela estarían muy decepcionados de ti. Gritó mientras lo empujaba brutalmente. No somos héroes, somos soldados que vinimos a luchar. Todos para uno. Este hombre es solo una carga para nosotros. Solo atraerá al enemigo hacia nosotros. Uno. Me das asco. ¿Dónde está esa llama heroica que tenías cuando éramos pequeños? No hay lugar para eso, Tomino Y. Comenzó Tokito con dureza antes de ser interrumpido. Lo siento, dijo Yoichi con una expresión marcada por la tristeza. Tokito lo fulminó con la mirada. TCH, dijo, escupiendo fríamente al suelo. Escuché un ruido, ¿qué pasa? Preguntó un hombre pelirrojo al entrar en la habitación. 1. Capitán Kudo. Saludaron los gemelos con un saludo militar. También llegó otro hombre con el pelo azul atado en una cola. Mis saludos, Capitán Bruce, dijo Tokito con una respetuosa reverencia. Bruce asintió con firmeza. ¿Está bien, gran líder? Le preguntó Bruce a Kudo mientras se acercaba a él. Sí, podremos llevarnos a los demás refugiados y salir de este lugar, ya no estamos seguros aquí, dijo Kudo con extrema seriedad. Los demás asintieron con seriedad. Levántate, amigo mío. Te sacaremos de ahí. Todos por uno ya no te hará daño, dijo Kudo con una extraña sonrisa mientras extendía su mano. Yoichi asintió con ojos llorosos mientras agarraba la mano del soldado. De repente, ¡buuu! Cratch. ¿De verdad creías que ibas a escapar de mí, hermanito? Gritó All for One con una sonrisa inquietante. El grupo de Kudo observó con horror indescriptible cómo se oían los gritos de los refugiados muertos, sus cadáveres esparcidos como ratas despedazadas en los campos. No debiste haber huido, donde quiera que estés, allí estaré yo, llevándome la muerte y la destrucción conmigo. Zen, susurró Yoichi con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Todos se acercaron, pero fueron detenidos por un sólido ataque ligero. Adelante, corre. Voy a detenerlo. Gritó Tomino con extraordinaria determinación. Tomino. Gritó Tokito mientras se acercaba a su hermana, pero Bruce lo detuvo.
Un Kirk de luz, muy interesante, susurró All for One con lujuria, protegiéndose con un escudo hecho de carne de refugiados. Adelante, Toquito. Tienes a Clara y a tu hijo que quieren verte con vida. Estoy soltera, nadie me espera. Gritó con una risa entre lágrimas. No digas tonterías. Gritó su hermano, intentando apartar a Bruce de su camino. Vamos. Gritó Kudo mientras vestía a Yoichi. No. Hermanita. Gritó Toquito, con lágrimas y mocos llenándole la cara. Tomino, susurró Kudo, con lágrimas en los ojos. Eres realmente un idiota, tenemos la misma edad, no soy tu hermana pequeña, dice con una dulce sonrisa mientras prepara otro ataque luminoso. Vamos. Te estoy esperando, heroína. Sonríe cínicamente All for One. En una casa abandonada, lejos de la ciudad, Toquito estaba tendido en el suelo, desmayándose después de recibir un puñetazo extremadamente fuerte de Bruce para calmarlo. En su ira, intentó atacar a Yoichi, no me queda mucho por mucho tiempo, el don que me dio mi hermano y el que está dentro de mí, pero oculto, se fusionaron. El poder es demasiado fuerte para mi cuerpo enfermo, susurró Yoichi. Se produjo un silencio extremadamente pesado, solo perturbado por las ratas y las termitas que roían la madera. Yo, no creo que haga nada. Pero, por favor, debes derrotar a mi hermano. El mal no debe triunfar. Shigaraki, susurró Kudo mientras se agachaba hacia él. Este poder nació del mal, nació de todos para uno, pero, nunca se usará para esclavizar a otros, para destruir, se usará para el bien, para salvar. Tomó la mano de Kudo entre las suyas, bajo la mirada solemne de Bruce. Tómalo, toma mi don, debe ser transmitido como un fuego sagrado, una antorcha de esperanza para todos los que necesitan ayuda. Esta es la esencia de este don. 4. Un Kirk destinado a proteger y derrotar al mal a toda costa, no esclaviza, salva, es él, uno para todos, continuará, pensamientos de los creadores. Omniguela mira. ¿Crees que Tomino está muerto? Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 13. 2 símbolos de renovación parte 1. Nezu. Los años que siguieron fueron caóticos, Kudo fue derrotado y luego ejecutado por All for One. 1. Pero antes de morir, le pasó la antorcha de Bruce, quien se convirtió en el tercer poseedor del uno para todos. Años de lucha, pero la oscuridad continuó derramando su negro sudario sobre Japón. El cuarto poseedor, Ikage Shinomori, murió a la edad de 40 años por una causa desconocida, solo sabíamos que había muerto de una vejez prematura, lo cual era muy extraño, pero antes de morir, le pasó la antorcha de Gaigoro Banjo, pero no nos centraremos en esta fase de la historia, mucho mejor, ya me estaba empezando a aburrir, sobre todo porque no estuve presente en el capítulo 12, me pregunto qué pasó. Preguntó el héroe X mientras se alisaba la chaqueta blanca de su impecable traje. Eran las 9 p.m. En el desierto donde se encontraba, la temperatura era gélida. Estaba en una duna de arena, observando la base militar a 1 kilómetro de distancia con una sonrisa pícara. Se ajustó las gafas y arregló el peinado. Su inmaculado cabello blanco brillaba a la luz de la luna. Bueno, me voy, sonrió, chasqueando los dedos. Desapareció en un destello luminoso. Un animal con un don que lo hace más inteligente que un humano con un ki potenciado por el don, es increíble, susurró el jefe del ejército de los EE. Con una sonrisa intrigada. No se puede decir mejor. Es la prueba viviente de que los humanos no somos los únicos que hemos evolucionado. Estoy seguro de que otros animales, e incluso plantas y organismos microscópicos, también tendrán peculiaridades evolutivas, afirma el científico Adam Buttergerek con una sonrisa, fascinado por la bestia que había derrotado al campeón de ajedrez 3 veces seguidas. No es posible. Soy el campeón indiscutible de ajedrez, no he perdido en 20 años. No puedo perder contra un animal. Gritó el hombre mientras tomaba al animal por el cuello, lo tiraba al suelo y lo golpeaba con extrema violencia. El animal quiso forcejear pero recibió una descarga eléctrica a través del collar que llevaba en el cuello. Guarda tus garras, bestia sucia, puede que seas inteligente, pero no eres más que una mascota, dice Adam Buttergerek con una sonrisa cínica. ¿Está hablando? Preguntó dubitativamente el jefe del ejército estadounidense. Es más inteligente que un humano, debe poder hablar, pero no dijo ni una palabra, a pesar de todos los medios que empleamos. Este animal se cree más inteligente que nosotros, gruñó Adam Buttergerek con odio. ¿Cómo lo llamas? Preguntó el jefe del ejército estadounidense. No tiene nombre, aunque creo que deberíamos llamarlo McKay, ¿qué te parece? Preguntó sarcásticamente el científico.
El jefe del ejército estadounidense rió con voz atronadora. Adam Buttigieg saludó a sus colegas, quienes recogieron al animal herido y lo devolvieron a su jaula. El animal de pelaje blanco observaba su jaula con una expresión indescifrable. Se irguió sobre sus dos compañeros, gravemente herido, pero la llama de la libertad brillaba en sus ojos. Se acercó a un pequeño compartimento secreto que había construido hacía un año para este mismo propósito. Sacó una bomba que había fabricado con objetos robados. Tras un año encerrado aquí, era hora de que saliera de esta prisión. La bomba se encendió y el animal observó con una extraña sonrisa, una sonrisa cínica. La bomba explotó, pero, ¿qué animal no había sido previsto en sus cálculos, que sin embargo son infalibles? Fue un chasquido de dedos, la realidad distorsionada. La explosión provocó que la prisión se fragmentara en píxeles 3D, la base militar se transformó en un complejo conjunto de cubos 3D, los colores se volvieron más saturados, todo, los objetos, los personajes, estaban pixelados. El animal se miró, sus ojos se abrieron ante la textura cúbica que había tomado su cuerpo. ¿Voxel? Se preguntó la rata. ¿Qué pasa? Gritó Adán horrorizado mientras se miraba a sí mismo. ¿Estamos en Tetris? Preguntó un soldado. No, tonto, es como Minecraft. Gritó un científico con un suspiro cansado. Es 10 quien lo hizo. Si el número 0 se involucra, no tiene sentido continuar, dice con extrema seriedad el jefe del ejército estadounidense. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Preguntó Adam Buttigieg enojado. El animal de pelaje blanco no entendió nada. Durante el año que pasó allí, analizó miles de peculiaridades para el Buttigieg, pero este poder, no podía analizarlo. ¿Fue siquiera un Kirk? Hola, veo que llegué al momento en que querías escapar. Realmente eres la criatura más inteligente del mundo, dijo una voz profunda y divertida detrás de la rata. La criatura se giró bruscamente, pero antes de que pudiera hacer algo, fue agarrado por el hombre de cabello blanco con la X grabada en su collar. He venido a salvarte, pequeña criatura, todo estará bien ahora, dice amablemente el hombre mientras carga delicadamente al animal. La rata miró al hombre en la animación de Voxel como él, ¿fue el responsable de esta distorsión de la realidad? X sintió la mirada intensa y analítica de la rata y se rió. Eres realmente muy interesante, ya te aprecio, ¿tienes un nombre? La rata meneó la cabeza. X pensó un poco, sus gafas de cubo pixelado reflejan su intenso reflejo. ¿Pareces una rata? ¿También pareces un ratón, un híbrido tal vez? La rata no respondió, no quería decirle a este extraño, sabía que debía ser un héroe, que era el resultado de una quimerización de varios animales. Las experiencias que le habían infligido, ningún humano patético podría entenderlas. Tengo un nombre que te vendrá muy bien, ¿qué dirías de Nezu? El animal, que pronto sería una de las figuras más influyentes de la sociedad heroica, no pudo evitar olfatear con diversión. Nezu, era un nombre demasiado simple y obvio, pero él pensó que era bueno. Parece que te agrada Nezu. X rió mientras se reajustaba las gafas. Nezu asintió, ya no había desconfianza en sus ojitos negros, pero sí un sentimiento de calidez y fascinación. No fue racional, pero por primera vez, se permitió dejar de pensar como una supercomputadora. Continuará. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 14. 2 símbolos de renovación. Segunda parte. Nezu. Un chasquido de sus dedos resonó una vez más. X y Nezu aparecieron frente a los soldados y científicos que se habían reunido. La realidad se distorsionó y todo volvió a la normalidad. Maldita sea. Es 10. Susurraron la mayoría de los presentes, porque era la primera vez que lo veían en persona y no en un póster o una pantalla. El jefe del ejército de Estados Unidos realizó un saludo militar con respeto y deferencia. Héroe 10. Estoy encantado de volver a verte, dijo con extrema seriedad. El hombre de traje blanco se rió mientras colocaba suavemente a Nezu en el suelo. Vamos señor, no hay necesidad de ser tan estricto, relájese, se ríe X, estrechándole la mano. La mayoría de los presentes lo miraron con incredulidad. Solo sabían que era un héroe invencible, un dios que luchaba contra amenazas que superaban su imaginación. No esperaban que un ser tan poderoso fuera tan accesible. Si interviene en persona es porque no tiene sentido continuar con este proyecto, dijo el jefe del ejército estadounidense con un suspiro de resignación. Exactamente, amigo mío. X sonrió suavemente mientras metía las manos en los bolsillos. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad vas a cancelar este proyecto solo por culpa de este justiciero al margen de la sociedad? Exclamó Adam Buttigieg furioso. Este justiciero, como lo llaman, es el número 0 en la clasificación.
Es el héroe más poderoso e importante. Salvó a la humanidad de amenazas extremas. No quiero convertirlo en mi enemigo, dijo el jefe del ejército estadounidense con gravedad, mirando fijamente a Buttigieg. Adam lo miró con odio. Nezu observó al científico con cínica satisfacción. Señor. Gritó una hermosa mujer de cabello verde mientras corría hacia la rata. Se agachó hacia él con una sonrisa de alivio en los labios. Mi gorilla. Gritó Adam Buttigieg con los ojos muy abiertos y lleno de rabia. Mi gorilla. X se sorprendió, levantando una ceja. Los demás científicos se miraron entre sí sin comprender todo el lío. El científico llamado Mi gorilla se puso de pie y se inclinó ante X. Gracias, décimo, muchas gracias por tu ayuda, dijo. No es nada, pero ¿alguien puede explicármelo? Preguntó X, girando la cabeza hacia Nezu. Bueno, he sido su cómplice durante mucho tiempo. No soporté la tortura que le infligieron y decidí ayudarlo. Planeábamos escapar esta noche, pero afortunadamente tú interviniste, sonrió Mi gorilla con entusiasmo mientras agarraba las manos de X. ¡Guau! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Le doy la mano al héroe X. Es el día más feliz de mi vida. Parece que eres inmortal. ¿Cuántos dones tienes? Me llamo Ikumi Mi gorilla. Y. Ella empezó a murmurar una y otra vez con onomatopeyas de sus palabras que golpeaban a X. Él se rió, esta mujer era muy interesante, ¿quieres calmarte, Mi gorilla? Preguntó Nezu con una sonrisa serena. Sí, señor. Gritó Ikumi, calmándose inmediatamente. Los ojos de Buttigieg y de los científicos se abrieron de par en par. ¿Estás hablando? Gritaron. Nezu los ignoró y caminó hacia el jefe del ejército de los EE. Puede que estuviera herido, pero desprendía cierta autoridad y un carisma innegable. X sonrió, admirando la presencia de este pequeño animal. Señor, si le interesa, ofrezco mis servicios para el análisis de los altares. Quiero una compensación por lo que pasé. Por supuesto, sus pequeños secretos estarán a salvo y usted recibirá los mejores análisis posibles. ¿Trato cerrado? Preguntó el animal de pelaje blanco con una sonrisa cínica que nos puso los pelos de punta a todos. Es peligroso, pensó el jefe del ejército americano, agudizando la mirada. ¿Quién te crees que eres? Animal asqueroso. Gritó Buttigieg mientras presionaba el botón del control remoto que le disparaba descargas eléctricas a Nezu. Pero no pasó nada, para tu desgracia, te desactivé el collar. Aullas mucho, como un perro, es una lástima, se burló Nezu con total desprecio hacia el humano que tenía delante. Bestia inmunda. Gritó Buttigieg mientras corría hacia Nezu, quien permaneció inmóvil. Detenerlo. Gritó el jefe del ejército estadounidense a su grupo. De repente, se escuchó un chasquido de sus dedos. Adam Buttigieg se encontró entonces fragmentado en ladrillos Lego que se esparcieron por el suelo. Estás gritando demasiado fuerte, quedarte así unos minutos te vendrá bien, dice X con calma. Nezu sonrió simplemente, una sonrisa escalofriante. ¡Qué poder!, pensó Ikumi mientras observaba a X de reojo con admiración y fascinación. Nezu agradeció a X con la cabeza y el número 0 le sonrió con un pulgar hacia arriba. Entonces, señor, ¿tenemos un trato? Preguntó la rata con una sonrisa serena. El jefe del ejército estadounidense lo observó. Estaba atascado, la rata tenía información comprometedora sobre ellos y, para colmo, el propio X parecía estar de su lado. Él solo podía cumplir con sus exigencias. Muy bien, acepto, Nezu le sonríe suavemente al animal mientras extiende su mano diplomáticamente. Ikumi corrió y levantó a Nezu para que estuviera a la altura del hombre. Los dos se dan la mano, sellando su contrato. Tus análisis nos serán muy útiles, Nezu, dijo el jefe del ejército estadounidense en un tono serio e impersonal. Gracias, si no te importa, también me gustaría esta base militar, me será muy útil, dijo Nezu. El jefe del ejército estadounidense asintió. Haz lo que quieras, esta base ya no nos sirve de nada, respondió antes de saludar a X con un asentimiento. Ordenó a su grupo retirarse del lugar, tenía un mensaje importante que entregar al jefe de estado. Tras irse, los demás científicos quedaron petrificados de horror. Observaron las piezas de Lego y el cuerpo de su jefe, tirado en el suelo como un juguete completamente desarmado. Si quieres que vuelva a la vida, puedes volver a montarlo pieza por pieza, sonríe X con picardía mientras se reajusta las gafas. Los científicos observaron con preocupación, algunos ya estaban recogiendo piezas de Lego. X se rió de su condición antes de acercarse a Nezu que estaba siendo tratado por Ikumi. ¿Qué vas a hacer ahora?
Preguntó el hombre suavemente, sonriéndole al animal, que le devolvió la sonrisa. Tengo muchos proyectos, ahora que soy libre, pretendo imponerme en esta sociedad y convertirme en una persona muy influyente, dice la rata mientras Ikumi sonríe de felicidad. Estoy seguro de que lo lograrás, puedes contar conmigo, ahora somos amigos, dijo X suavemente, dándole una palmadita en la cabeza. Nezu lo miró con ojos llenos de gratitud. Amigos, pensó Nezu con una pequeña sonrisa. ¿Te gustaría explicarme tu don? Preguntó Nezu. Sería demasiado complicado, incluso para un ser tan inteligente como tú, se rió X mientras Ikumi se enfurruñaba en un rincón. ¿Es un desafío? Preguntó Nezu con una sonrisa oscura. Eres realmente aterradora, me gustas, pequeña criatura, dijo X con una sonrisa. Miró su reloj y sonrió con alegría. Todavía tengo 3 minutos antes de que empiece mi serie de Breaking Bad, ¿quieres verla conmigo? Preguntó el hombre de cabello blanco con una cálida sonrisa. No, prefiero los documentales históricos y de todos modos estoy ocupado, sonrió Nezu. Me hubiera gustado, pero prefiero series románticas como las crónicas de Bridgerton o el caso de un día, Downton Abbey. Ella empezó a murmurar una y otra vez, citando los cientos de series que había visto. X y Nezu compartieron una mirada mitad divertida, mitad exasperada. En pocos años, Nezu sería un verdadero pilar de la sociedad heroica, un símbolo de renovación en el campo científico y estratégico, revolucionó la educación al crear la primera escuela de superhéroes, fue también después de unos años que apareció otro símbolo que marcó el inicio de lo que se llamaría la edad de oro del heroísmo. ¿Estás impaciente? Entonces, continuará.